Amén. ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? Sí, y los demás no. Sí, ¿cuántos quieren que Dios le hable hoy? ¿Cuánto quiere que Dios le hable hoy? Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguna vez ha estado usted en un desierto, en un lugar donde haga mucho calor? No aquí, porque aquí no hace tanto calor. Ahorita, disculpe. Pero sí. ¿Sabe que en el desierto las temperaturas son muy altas de día? De día el desierto puede llegar a las temperaturas hasta un 40 grados centígrados. Y hemos escuchado de países en Europa, España, esos lugares donde las personas se mueren de calor, literal, se dan golpes de calor. No sé muy bien ese término, mi esposa sí lo sabe, pero yo no. Sin embargo, personas que se mueren de calor. ¿Usted alguna vez ha dicho, me estoy muriendo del calor? Mano, usted no se está muriendo del calor. Hay gente que sí se está muriendo del calor. Así que dele gracias al Señor que hoy no hace tanto calor como en otros lugares. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero sabe que también en la noche, el mismo desierto, después de pasar de hasta 40 grados centígrados, el mismo desierto puede pasar hasta una temperatura de 5 grados o 2 grados. Es muy frío, ni el aire acondicionado de la casa puede enfriar tanto. 5 grados no, llega hasta 16 grados. Pero es impresionante eso que puede suceder en un desierto. Y buscando, bueno, yo tengo un tiempo ya leyendo este libro y me enfoqué en un pasaje en específico, en un capítulo en específico que relata o que menciona la historia de unas personas que estaban en un desierto. Y yo decía, porque de pronto ahorita hay más ropa adecuada para estar en un lugar que esté a 2 grados Celsius o que esté a 40 grados centígrados, 40 grados Celsius. Pero en aquel momento adaptarse era un poquito más complicado porque de pronto no podías ir a una tienda simplemente a comprar una ropa muy gruesa para estar en ese frío. Sin embargo, sucedió un fenómeno impresionante y es que Dios se manifestó día y noche, todos los días durante 40 años, en el día en forma de una nube, que no lo puedo decir yo porque, obvio, ¿no? De pronto no lo dice que la nube tapaba el sol, no, pero en algún momento esa nube, quizás por la realidad, pudo haber generado un poco, no, quizás pudo haber tapado ese sol, porque es que Dios amaba tanto a su pueblo, nos ama tanto, que eso lo pudo haber llegado a suceder. Sin embargo, en la noche, que es lo que me impresiona, con tanto frío, Dios ama tanto a su pueblo que también en ese momento hizo un milagro con eso, y fue con la columna de fuego. ¿Han escuchado esa historia? ¿Sí la han escuchado? La historia de nuestro pueblo, de Israel, perdón. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Abra allí su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, y este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, una iglesia que bueno, estaba media enchucaíta, ¿sabes? No, enchucaíta, no sé si entienden el término enchucaíta de Chucky, del demonio, que estaban pasando por una situación donde estaban viviendo un proceso, ejemplo, uno de los tantos procesos, porque ante el capítulo 10 él habla que, por ejemplo, la iglesia, unos creían, porque eran que estaban creyendo en una persona, sí creían en el Señor, pero se inclinaban más por una persona llamada Apolos, no, porque a mí me predicó Apolos y yo me inclino solo en lo que dice Apolos, no me importa lo que digan los demás. Y yo el otro, no, pero es que a mí me predicó Pedro, yo me inclino solo por lo que dice Pedro. Hoy a mí me predicó Pablo y yo me inclino solo por lo que dice Pablo. Y Pablo viene aquí a amonestar a la iglesia, le dice, no importa quién sea que te haya predicado, lo importante es que el Señor esté centrado en tu vida, que sea Dios que transforme tu vida, porque es que no es una persona que va a transformar
tu vida. Es Dios que va a transformar tu vida. No es lo que yo diga o que el pastor pueda decir o que su líder pueda decir en su célula, sino lo que Dios pueda decir a través de ese líder. Amén. Entonces, entre tantas cosas viene hablando del pecado, viene hablando de unos pecados muy feos, de inmoralidad sexual, un muchacho con su madrastra, etcétera. Pero aquí en específico, capítulo 10, se los leo por acá, de Corintios, dice, leo en la Nueva Versión Internacional. No quiero que desconozcan, hermanos, si están allí, capítulo 10 de Corintios, de Primera de Corintios. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Está hablando acá del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Diga conmigo, la roca era Cristo. Amén. Versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. La mayoría de ellos no agradaron a Dios. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo hicieron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Versículo número 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar o aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Vamos a orar un momento. Amado Dios, gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre en este tiempo. Espíritu Santo, toma nuestra vida, toma nuestro entendimiento y háblanos a través de esta palabra, a través de esta corta reflexión. Que tú te puedas mover en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Esta reflexión la titulé Mantente bajo la nube. ¿Cómo la titulé? Mantente bajo la nube. Amén. Yo lo desglosé en capítulos, ¿ok? Puse capítulo 1, 2, 3 y 4. Y creo que hasta un quinto, pero es bien corto. Hasta el capítulo 5. Capítulo 1, la gloria. ¿Usted alguna vez no ha estado necesitando algo que cuando lo consigue, la gloria, la gloria? Y más si lo consigue muy económico, más gloria aún. Pero vea, versículo 1, cuando Pablo está hablando referente a esto, que él relata y habla un poco de lo que es la historia de Israel cuando lo sacó del pueblo de Egipto. Sí, él comenzó a manifestarse sino que una columna de nube, una columna, para guiarlos, para guiar al pueblo de Israel, para que ellos supieran hacia dónde tenían que ir. Dios estaba guiándolos
Cuando ellos veían esa nube grandotota, una columna de nube, por ahí tenían que ir. Y en la noche Dios se manifestaba a ellos en forma de fuego, formaba una nube, una columna de fuego para alumbrarles en la noche y ellos pudieran seguir caminando. Hacer esto de día y de noche, ¿por qué? Porque ellos estaban huyendo del pueblo de Egipto. En ese momento es cuando Faraón se le endurece el corazón y él, vamos a ir, vamos a matarlo. Pero Dios estaba sacándolos de esa esclavitud. Y entonces él habla en el versículo 1, ¿sí? Y dice expresamente, dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Cuando él habla de esto, se refiere a un pasaje en el Éxodo capítulo 13, precisamente, cuando él saca al pueblo de Israel de Egipto y los conduce hacia la tierra prometida. Bueno, que ahí comenzó a conducirlos hacia la tierra prometida, guiados por Moisés, ¿ok? Entonces, cuando dice bajo la nube, está hablando de esas personas que a diario, hermano, porque era a diario que ellos estaban viendo la gloria de Dios frente a ellos. A veces nosotros sí estamos pasando por situaciones y de pronto cuando dejamos de orar, dejamos de ser agradecidos con el Señor. Porque sí, a mí me ha sucedido, de pronto usted no, pero a mí sí me ha sucedido, que he dejado de ser agradecido con el Señor. Y yo estudiando esta historia, ellos veían a Dios o la manifestación de Dios todos los días, a cada segundo, cada minuto, cada instante. Ellos podían ver la manifestación del Señor, porque nunca, asumo yo que nunca, o por lo menos la Biblia no relata que eso sucedía siempre, que antes de que ellos estuvieran en Egipto, una columna de humo, de nubes se le presentaba a ellos. No, sino que eso comenzó a suceder a partir de ahí porque Dios le habló a Moisés. Le dijo, de día voy a colocar la columna de nube para guiarlos y de noche también para que ellos puedan saber y puedan tener un propósito hacia dónde ir. Entonces, cuando se refiere a Éxodo 13, vean lo que dice Éxodo 13 y les coloco rápidamente por acá, dice, Éxodo 13 capítulo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Y en Éxodo 14, 22 es cuando relata la historia, cuando abre el mar, Moisés, ellos venían huyendo del pueblo de Egipto, y vean lo que dice Éxodo 14, versículo 29, dice, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas de muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ellos veían a diario, ellos veían absolutamente todos los días cómo Dios se manifestaba en ellos. Más adelante vamos a ver un poco de cosas que sucedieron, pero es impresionante cómo a pesar de que ellos vieron la gloria del Señor cada día, ellos lamentablemente se fueron desviando, y ya vamos a ver más adelante. Versículo número 2, cuando vemos el versículo número 2, dice lo siguiente: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. O sea, todos ellos vieron, experimentaron, sintieron allí la presencia del Señor, cómo Dios se manifestaba en ese lugar, abriendo el mar en dos, viendo una columna de nube y una columna de fuego. Todos los días veían la manifestación del Señor. Muchas veces nosotros, de pronto usted no está viendo hoy una nube, una columna de nube. De pronto sí siente el calorcito del desierto, pero de pronto usted no está viendo la columna de nube. Pero ¿sabes qué sí estás viendo? Estás viendo a tu familia, ¿sabes qué sí estás viendo? A tu hijo, a tu mamá,
estás viendo, tienes ojos. Yo hace días estaba destapando una Coca-Cola y casi quedo tuerto, casi me quedo sin un ojo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y es impresionante cómo quizás hay muchas personas que ahorita no pueden ver y nosotros nos quejamos de cosas tan insignificantes. Usted sabrá cuáles cosas, pero cuando nosotros nos despertamos, el simple hecho de poder despertarnos, eso tiene que ser un milagro para nosotros, de que Dios está obrando en ti y está obrando en mí. Si tú estás aquí hoy, es porque Dios está haciendo un milagro en ti. Amén. Denle un fuerte aplauso allí a Dios. Amén por eso. Todos ellos creyeron en Moisés y en Jehová Dios por todo lo que vieron y por todo lo que vivieron. Sí, así que ellos todos los días, cada segundo estaban viendo la manifestación viva, la manifestación allí presente del Señor. O sea, era un milagro impresionante. Y vemos como el versículo 3 y el versículo 4 dice lo siguiente: todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Otra manifestación, estaba en el desierto y todos los días caía ese pan, ese maná del cielo, con el cual ellos podían hacer múltiples alimentos, podían hacer pan, y comían y bebían en un desierto. Hermano, ¿usted se imagina que usted salga un día de su casa y que esté lloviendo harina de trigo y esté lloviendo harina pan? ¿Alguna vez le ha sucedido? No, de pronto a los que tienen niños le ha roto una harina pan, una harina de trigo. Andrés no lo ha hecho, pero eso es otra manifestación impresionante que le sucedió al pueblo de Israel en aquel momento. O sea, que eran manifestaciones o eran milagros visibles, tangibles, impresionantes, que ellos podían ver a diario cómo Dios se manifestaba. Pero, diga conmigo, pero viene el capítulo 2, anote allí, capítulo número 2. Jesús dice que no. Capítulo 2, le coloqué lo siguiente: malagradecido. ¿Usted ha estado con una persona malagradecida? Pero no es oye, tú sí eres desagradecido, no, malagradecido. No es igual desagradecido a malagradecido. Una persona que agradece muy mal. Y vemos capítulo más adelante, capítulos 5 y 6, vean lo que sucede acá. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Vean lo que dice Números capítulo 14, versículo 29. Se los leo por acá, Números 14, 29. Ya. Si usted lo tiene allí, dice amén. Números 14, 29. Ok. Dice: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Les explico. Esto sucedió después que Dios manda a Moisés a que enviara a los 12 espías valga la redundancia, a espiar la tierra que él les había prometido, que era la tierra de Canaán. Él envió a los 12 espías, pero lamentablemente 10 de los 12 eran medio eran cobardes por lo que vieron, porque lo que vieron era tan bueno, pero tan bueno, que como es tan bueno también se protege, también lo protegen porque era muy bueno. Y resulta que quienes lo protegían eran gente fortachona, gente que de verdad estaba preparada para la guerra, como yo, pues. O sea,
gente que estaba muy bien parada, muy bien dispuesta a defender lo que ellos tenían en ese momento. Y como ellos fueron a espiar esa tierra, vieron esos grandes, esos gigantes, vieron esas personas, primero vieron que sí estaban muy bien, los frutos eran espectaculares, pero también, ¿saben qué? Había que pelear por eso. No obstante, se devolvieron a donde estaban, al desierto, y le dijeron, miren, no, les tengo todos dieron la noticia, sí, espectacular el fruto, pero ¿sabe qué? Para ganar eso hay que pelear, hay que ir a pelear porque los tipos, ojo, no lo dice así en la Biblia, tipos, pero las personas que están protegiendo eso son unos gigantes, tan duros, son unos tipos que están dispuestos a matar gente por su tierra. Y bueno, y hay que ir a pelear. Y así que yo no me alisto para esa porque me van a matar. Y decía el otro, bueno, como tú dices que no, que eso está muy difícil, yo tampoco voy. Y así fue sucediendo en todo el pueblo de Israel en ese momento. Pero se levantaron dos, diga conmigo dos, que sí decidieron, no, pero acá, ya va. ¿Quién está con nosotros? Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién nos prometió que íbamos a obtener esa tierra? Jehová de los ejércitos nos prometió que nos iba a entregar esa tierra. Entonces, ¿por qué no vamos a chantar, nos vamos a acobardar? Muchas veces es difícil, muchas veces es muy difícil tener lo que nosotros queremos o es incluso mucho más difícil obtener lo que Dios nos está prometiendo. Pero ¿sabe por qué es difícil? Porque Dios nos los quiere entregar ganándolos. Dios simplemente no quiere dártelo, Señor, quiero un buen carro y ya, te lo doy sin tú luchar, sin tú trabajar, porque después no lo vas a aprovechar. Yo creo que muchas personas, no sucede en todos los casos, pero muchas veces lo que es gratis no duele. Muchas veces lo que es gratis no nos cuesta, eso es gratis. Y por ende no luchamos para proteger eso. Cuando el Señor nos dice, esta tierra es de ustedes, vayan y conquístenla, es porque créanme, si Dios lo está diciendo, es porque esa tierra es de usted, pero usted se lo tiene que creer primero. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con esta gente? Para volver al pasaje principal que decía Pablo, ojo, no sean como esas personas, ya, no sean como esas personas que lamentablemente por estar murmurando, que fueron esos 10 que contaminaron a todo el pueblo, por estar haciendo eso, vean lo que sucedió. Muchos de ellos, los que eran mayores de 20 años, todos quedaron tendidos en el desierto, o sea, no vieron la tierra prometida, solo Josué y Caleb, más nadie. Me devuelvo acá, ya va, 1 Corintios 10, ok, y estamos en el versículo, ok, 5 y 6, vean lo que dice ok, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. El versículo 7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Ok, bueno, anterior a eso, el versículo 5 y 6, lo que quería comentarles, estas personas viendo todos los días, o sea, los del pueblo de Israel, porque básicamente Pablo lo que estaba diciendo, oye, no sean ustedes como aquellos, que sí, fue muy glorioso lo que Dios hizo con ellos, porque fue espectacular, fue magnífico, pero vean a las personas que todos los días veían cómo Dios se les manifestaba de día y de noche, cada segundo, y con todo y eso murmuraron en contra de Dios. O sea, Dios les prometió, ustedes van a obtener esa tierra donde fluye leche y miel, donde los frutos son impresionantes, y con todo y eso dijeron, no, ojalá nos hubiese dejado ya en Egipto, para que pasemos hambre aquí. No, Señor, nos hubiese dejado allá. Y vean lo que sucedió. Por esa sola murmuración, ninguno, a excepción de Josué y Caleb, ellos pudieron experimentar la tierra que Dios les había prometido. Ninguno mayor de 20 años. Amén. Entonces, fueron mal agradecidos. Yo sé que usted no es mal agradecido con el Señor,
Entonces, ellos, a pesar de que también Números 11 habla de cuando Dios les daba a ellos todos los días el maná, no, pero ellos querían comer carne. Aparte de que tenían hambre y Dios les daba la provisión diaria, no, ellos querían comer carne, porque no, hubiésemos quedado allá en Egipto, que nos estaban tratando como esclavos, éramos esclavos, nos trataban muy mal, pero nos daban carne. O sea, yo quiero preferir estar allá, en ese lugar donde estoy mal, donde estoy en pecado, donde estoy totalmente infeliz, pero estoy comiendo carne, no. Y así que el Señor, después de esto, es que le manda una lluvia de codornices, pero vean lo que sucedía. Era un pueblo, eran personas mal agradecidas, totalmente. Dios se manifestaba a diario, pero ellos preferían estar mal agradecidos con el Señor. Y ahí es donde viene el capítulo número 3. Capítulo número 3. El resultado. Todo lo que nosotros hacemos a diario en nuestra vida siempre va a tener un resultado, sea positivo, sea negativo, pero siempre vamos a tener un resultado por todas las acciones que estamos haciendo. Para estas personas, para este pueblo, lo que dice el versículo 8, vean lo que dice. Ok, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Vean, los israelitas se estaban juntando con los hijos de Moab, eso ya les digo, se estaban juntando con los hijos de Moab, ligaron su cultura, se ligaron con sus dioses, fornicaban, etcétera, y se encendió la ira de Jehová hasta que mandó a matar a todos los príncipes de Israel, a todos los príncipes, a causa de ese liberalismo, que ellos estaban siendo totalmente malagradecidos con Dios, y no solo que fueron malagradecidos, sino que comenzaron a adorar a otros dioses, comenzaron a hacer dioses de madera, comenzaron a hacer dioses de barro, de metal, escultura, y comenzaron a adorar a esos dioses. Comenzaron a hacer cosas que obviamente encendió en ira al Señor, encendió en fuego, le dio, obviamente entró en celo el Señor, porque la gloria es del Señor, solo de nuestro Dios. Y ellos comenzaron a juntarse, a casarse con otras mujeres que no eran de su tierra, de su cultura, y se comenzaron a mezclar. Y cuando habla de eso, no cometan inmoralidad sexual, no, aquí Pablo, hablando al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corintio, expresamente, le dicen, amados, no hagan eso, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron en aquel momento con el pueblo de Israel, porque el resultado puede ser la muerte. Para ti, el resultado del pecado siempre va a ser la muerte. Mi hermano, ¿sabes lo que tiene el Señor para nosotros? Vida, y la vida eterna, esa vida que obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pecado te va a pagar con la muerte espiritual. Amén. Entonces tenemos que decidir hoy mismo, dejar esa vida de pecado que siempre va a traer un resultado malo, siempre va a traer un resultado dañino, siempre va a traer infelicidad o solo un gozo, un disfrute momentáneo. Pero tú sabes que cuando estás solo en tu casa, tú sabes que que allí es donde vas a ver la infelicidad, cuando tú sabes que lo estás haciendo mal. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta carta que escribe Pablo? Que Pablo lo está escribiendo a personas como tú y como yo. ¿Por qué no lo está escribiendo a personas de allá afuera, que viven su vida sin tener una relación con el Señor o sin saber si existe Dios o no existe? ¿Sí? Él está hablando acá a personas que han tenido experiencias con Dios, a personas que decidieron entregar su corazón al Señor. Y esta palabra da expresamente o va directamente a ti como cristiano, a mí como cristiano, a las personas que buscamos de Dios. Cuando Él habla, no cometamos inmoralidades sexuales, yo lo encierro, no cometamos esos pecados constantemente, no tengas una vida de prácticas pecaminosas, porque eso te va a traer muerte.
y la muerte eterna, ¿ok? Pero Dios nos ha dado al Señor Jesús para poder tener esa vida que Él nos promete y Él nos limpia de todos esos pecados. Pero lamentablemente ese es el resultado del que lleva una vida inmoralmente o en pecado. Yo sé que usted lo sabe, pero el Señor nos quiere entregar mucho más de lo que el diablo te está ofreciendo hoy. Entonces, veamos el versículo 9 y 10. Vean lo que dice. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como le hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. ¿Ok? Víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios, como le hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Los israelitas murmuraron porque estaban cansados de ese pan y de esa agua que Dios les enviaba. Y Dios les envió las serpientes hasta que se arrepintieron. Eso fue un momento en que ellos, Señor, ya estamos cansados de comer esto y de beber. Entonces Dios envió una serpiente porque es que ella, ojo, yo le estoy contando esto y no fue que era la primera, la segunda, la tercera. Esa gente se la pasaba murmurando en contra de Dios, se la pasaba hablando y Dios se les manifestaba todos los días, pero ellos seguían y seguían. O sea, ellos querían que Dios les hiciera la vida extremadamente fácil. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Los estaba librando de la condena eterna y los estaba llevando a una vida y a una tierra prometida, donde Dios les prometía que iban a comer lo mejor y a obtener lo mejor, pero ellos seguían siempre haciendo lo mismo. Y cuando Pablo hace referencia a esto, les decía, no hagan eso, no pongan a prueba al Señor, como le hicieron algunos en aquel momento, que Dios les envió una serpiente y ellos eran picados y van muriendo gente, hasta que se arrepintieron, y el que era picado por la serpiente, cuando ellos veían una serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés, no recuerdo de qué material, de bronce, ellos eran picados, veían la serpiente, bueno, no se morían. Pero vean hasta tal punto que tuvo que haber llegado el Señor en aquel momento para seguir diciéndoles, confíen en mí. Muchas veces nosotros vemos, porque sí vemos a diario la gloria de Dios, pero a veces somos tan incrédulos, que hablamos en contra de Dios, que Señor, pero es que yo no quería esto así, yo lo quería de esta manera, pero amado, Dios te está dando vida, Dios te está dando una familia hermosa, Dios te está dando esta iglesia, te está dando un líder con el cual puedes hablar, pero ¿sabes qué es lo más maravilloso que te da el Señor hoy? Es su presencia. Así que disfruta la presencia del Señor todos los días, que eso es lo mejor que Él te puede dar. Y eso nos lo dice Pablo a ti y a mí, que somos cristianos. Entonces, todo esto fue escrito para enseñarnos, dice Pablo en el versículo número 11, dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Fue escrito para ellos, fue escrito para nosotros, para que hoy podamos buscar de Dios, para que hoy no vivamos eso que se vivió en aquel momento. En aquel momento pecaban y le mandaban una serpiente y morían, pero hoy Dios nos regala la misericordia de poder tener al Señor Jesucristo que nos da vida eterna. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Y ya voy terminando, sigo con el capítulo 4, que yo creo que es una de las cosas más importantes de este pasaje. Capítulo número 4, perdón, le puse yo capítulo 4 y le coloqué el consejo que nos da Pablo. Dice versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y sigue después de esto y dice, pero vean, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Entonces,
En el capítulo, este capítulo 4 del Consejo, yo hace poco vi un video que me ministró, me impactó muchísimo y se los comento. Ya para cerrar, sí, Manuel, si quieres, por favor. Vean, hay una organización que se llama De Regreso a la Biblia. Esta organización se encargó de hacer una encuesta y le colocó el nombre de la encuesta, decía así: ¿cómo leer la Biblia afecta la vida de una persona? ¿Cómo leer la Biblia afecta la vida de una persona? Y vean los números o los datos. Dice que las personas que leían la Biblia 1, 2 o 3 veces por semana, no había mucha diferencia a una persona común y corriente que ni siquiera va a la iglesia. Créanme, no había mucha diferencia. Si una persona que lee la Biblia 1, 2 o 3 veces por semana no tiene mucha diferencia a una que está totalmente sin conocer de Dios, entonces porque no estamos buscando, no tenemos ese amor por la búsqueda del Señor. No tenemos ese amor por volver. Y si incluso en algún momento tuvimos de leer todos los días, de buscar la presencia de Dios todos los días, pero si hoy no lo estás haciendo, algo está pasando. Y eso tiene que encender unas alarmas en nosotros para volver a estar nuevamente bajo la nube. Así como cuando uno está en el sol y se presenta una nubecita y nos tapa el sol y hay un poco de fresco, pues cuando nosotros volvemos a esa nube, que es la nube del Señor, cuando estamos bajo la presencia de Dios, es cuando comenzamos a sentir lo fresca que es estar bajo la bendición del Señor. Y vean, cuando Pablo lo dice, repito, se lo está diciendo a personas cristianas, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común. O sea, ustedes no han sufrido cosas que ustedes no puedan superar. Claro que sí, si tú estás pasando por una situación, algún problema financiero, alguna deuda, alguna situación de salud que de pronto estás viendo que no puedes, que de pronto estás viendo que es imposible que suceda tu sanidad, una situación en tu trabajo, en tu familia, que quizás estás viendo que tú no puedes superar. Pues mira lo que dice Pablo acá y mira lo que te dice Dios en este momento. Tú no has sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Tú no has sufrido ninguna tentación que tú no puedas soportar. Pero Dios es fiel y no permitirá que tú seas tentado más allá de lo que puedas aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, también te dará una salida. ¿Y sabes cuál es la salida? Cuando llegue el momento difícil, la salida es Él. La salida es que tú le busques a Él. Hermano, no busques la salida en otra cosa que no sea fuera de la presencia del Señor. Él nos está dando la salida siempre en medio de la situación difícil. Y vean esto, las personas que leían por lo menos 4 veces a la semana, por lo mínimo 4 veces a la semana, vean, las probabilidades de compartir su fe incrementó un 228%. ¿Por qué? Porque se la pasaban más con Dios, se la pasaban, o sea, hablando de las personas que experimentaban, que tenían esa intimidad con el Señor más de 4 veces por semana, pudieron ver cambios en su manera de hablar, en su manera de pensar, a tal punto que expresaban su fe por el Señor, a un 228%. La probabilidad de que memorizaran la Biblia, la palabra, incrementó un 407%. 60% tenían un 60% menos de probabilidad de que vieran pornografía. Vean, tenían un 30% menos de probabilidad que luchen contra la soledad. ¿Cuántas personas cristianas e incluso personas que usted conoce por fuera no son cristianos, pero cuántas personas aquí, como usted, o aquí usted mismo, que han estado luchando con soledad, que se han sentido solos, que esa es la palabra, teniendo a su familia, esposo, madre, padre, a sus hijos, teniendo una iglesia hermosa, teniendo al Señor, teniendo la respuesta, porque esta es la respuesta.
La respuesta es buscar de Dios. Pero ¿cuántas personas nos hemos sentido o se han sentido solos, aún sabiendo que Dios siempre está mostrando la nube, siempre se está manifestando a tu vida? ¿Cuántas? Cierto que sí, sucede muchísimo. Y en las iglesias y en personas que conocen de Dios también sucede, porque nadie está exento de eso. ¿Cuántas personas, cuando tienen problemas financieros, se van y primero buscan la respuesta en un brujo, en unas cosas, o prefieren endeudarse sin ni siquiera ir a la oración, a buscar una respuesta? ¿Cuántas personas con problemas de salud prefieren ir a buscar respuesta en una persona, un santero, un babalá, una broma que le ore por la pierna, qué sé yo, en vez de buscar la respuesta en el Señor, en vez de buscar la respuesta en Dios? Dios permite muchas veces que nosotros pasemos por situaciones, por problemas, para procesarnos, para hacernos más fuertes. Pero ¿sabes qué? Para que le busquemos a Él. Porque la respuesta no está en las drogas, o de pronto yo sé que usted no va a caer en drogas, ¿no? Pero la respuesta no está en sumergirse en la soledad, en que nadie me escucha, nadie me ve, nadie me habla, cuando sabes que Dios a diario se está manifestando a tu vida. Cuando tú puedes abrir los ojos y ver una familia hermosa, ver un esposo, una esposa hermosa, un hijo hermoso, cuando tú puedes abrir los ojos y salir a la calle y ver todo lo que Dios te regala hoy, pues así Pablo lo estaba diciendo al pueblo en ese momento, en este corto pasaje. Ustedes tienen a Dios, Dios es fiel, que aunque ustedes estén viviendo el problema de depresión, problemas de soledad, problemas físicos, Dios es fiel. No te enfrasques en buscar la solución en otro lado, sino en nuestro Dios. Que imagínense, estos son solo pequeños datos, solo son algunas cosas muy mínimas de personas que leen la Biblia 1, 2 o hasta 3 veces por semana. Y los que leen o tienen contacto con el Señor más de 4 veces, los cambios son impresionantes. ¿Cuál es mi reto, yo de Andrés León en este momento? Que esta semana no sean ni 2, ni 3, ni 4, que sean muchas más veces, que sea toda la semana. Y estoy seguro que tú vas a ver unos cambios impresionantes en tu vida. En el nombre de Jesucristo, eso yo lo creo. Y el capítulo 5, ya para finalizar, póngase sobre sus pies. No se llama así, es que se ponga sobre sus pies. Por favor. Ya para cerrar, le coloqué al capítulo 5, mantente bajo la nube. Cuando hablo de mantenerse bajo la nube, y llevándolo al texto que nos habla Pablo acá en 1 Corintios 10, él se lo está diciendo a un pueblo que conoce, que sabe de Dios, que ha experimentado la presencia de Dios. Y cuando veo cómo él les da todos esos consejos, le dicen: amados, algo está sucediendo en ustedes, que están volviendo a la vida pasada, están volviendo al viejo yo, al viejo hombre, a cometer los mismos pecados que hacías antes, a cometer las mismas cosas, sabiendo ya el resultado que vas a obtener, pero aún lo sigues haciendo. Le decía, él les da todos esos consejos porque los amados decían: ustedes no pueden estar viviendo así. Ustedes vean lo que le sucedió al pueblo de Israel por hacer esto y aquello, por hacer tantas cosas. Ustedes no pueden estar viviendo así, amada iglesia. Tenemos que volver a estar bajo la nube de la presencia del Señor, volver a experimentar la presencia del Señor a diario. Eso no tiene que ser, no como ayer fui a la iglesia, ayer domingo fui a la iglesia, el lunes no voy a orar. No, hermano, usted tiene que levantarse anhelando la presencia del Señor en su vida, en su familia, en su casa, anhelando siempre mantener esta comunión con el Señor.
Y yo he colocado acá que mantenerse bajo la nube es mantener una relación con Dios, es que se haga presente, que se haga viva la palabra que dice en Mateo 6:33. Busca primeramente al Señor, busca primero a Dios y su justicia, busca primero a Él. Y estoy seguro, todo lo demás viene, Dios es soberano, todo lo demás viene. Hace poco junto con mi esposa vivíamos un episodio donde entró cierta angustia, ¿sabes que siempre sucede, ¿no? Donde, ¿y cómo voy a hacer? Y va a suceder, como dice un amigo, exceso de futuro. Ese exceso de futuro, pero y si llega el momento, ¿qué va a suceder? Y si no estoy preparado para eso, ¿qué va a suceder? Dios mío, y llega ese exceso de futuro que viene a matar tu fe. Pero ¿sabe qué? Dios es soberano y tiene todo listo para nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos en la presencia de Dios, bajo la nube de la gloria del Señor, estamos seguros de que Dios, junto con el problema, junto con la situación que se nos presenta, viene la salida para nosotros. Allí es donde encontramos las respuestas a todo. Diga conmigo, todos nuestros problemas. Allí el Señor, nuestro Dios, es la respuesta a todos nuestros problemas. No es que usted va a salir de allí con la deuda pagada, hermano, pero Dios sabe de dónde va a salir eso. Pero si usted no lo cree, imagínense, ¿quién lo va a creer por usted? Solo Dios. No, usted tiene que creerlo. Y entonces allí es donde cambia mi carácter, ahí es donde me encuentro con el Señor, y allí es donde esa intimidad con el Señor va a transformar nuestra vida completamente. Entonces el reto hoy, amada iglesia, amados amigos, hermanos, que no pase un día, sé que siempre sucede, pero que cuando tú veas que hoy no hiciste, que no tuviste una relación con Dios, anhela volver a estar bajo la nube del Señor, donde su gloria se manifiesta todos los días, y no seamos desagradecidos con el Señor, sino que cuando tú tienes esa relación personal con Dios, tú te das cuenta de que cada segundo que tú tienes más de vida es una bendición, es un milagro, es un segundo más que Dios te regala para decirle gracias, Señor amado, te amamos, amado Dios. Allí en tu lugar, yo junto con mi esposa le doy gracias porque nosotros hemos vivido una vida de milagros, de altos y bajos, de momentos donde estamos muy bien a momentos donde no estamos tan bien, pero sabes que cada situación nos ha llevado a ese lugar íntimo, a ese lugar donde está el Señor, a esa presencia del Señor. Solo allí podemos encontrar la salida, solo allí podemos encontrar la respuesta a toda la situación que estamos viviendo. Cierra allí tus ojos por un momento.